Muy interesantes. Tenemos ahora a Fernando Barriz que nos va a contar a ver si sí o no se puede fabricar o imprimir en 3D con metales. A ver si además es barato, le vamos a pedir. A ver qué nos cuenta en ese sentido. Esas tecnologías cada vez las vemos más cerca. Ellos que están trabajándolo mucho pues nos avanzarán cómo está eso y si en breve estamos imprimiendo y con calidad en 3D con metales. Venga, pues. Muy bien. Egunon de Nori, mi nombre es Fernando Barriz, vengo de la empresa Optimus 3D, estamos en el Parque Tecnológico de Vitoria y vengo a hablaros de la parte de fabricación aditiva en metal, que quizás es un poco la más desconocida, la que más, digamos, la que menos se ha visto en el día a día y la que tiene quizás un poco menos de historia, pero creo que es una de las que tiene más alta potencialidad de crecimiento, sobre todo en algunos sectores. Bueno, no voy a haceros mucha publicidad, simplemente que somos una empresa que está en el Parque Tecnológico Miñano, nos dedicamos a la ingeniería y fabricación de productos, utillajes, servicios en general. No vendemos máquinas, vendemos servicios, tanto de ingeniería como de fabricación, en plásticos y en metales. Bueno, un pequeño índice de qué es lo que quiero que quede hoy sobre la mesa. Primeramente, pues ponernos en contexto, ¿no? De qué estamos hablando, dónde estamos, dónde podemos llegar. Luego, qué tipos de fabricación aditiva metálica hay, que como en el plástico, pues son diversos. Qué materiales y qué requisitos. Qué temas hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la pieza o el utillaje. Qué fabricantes de sistemas tenemos ya en el mercado, que cada vez son más. Y como ha dicho Alberto, también hablaremos de los costes y de casos reales y unas conclusiones que yo creo que podrán daros una visión muy general y muy rápida. Como solo tenemos 15 minutos, voy a ir un poquito rápido porque es una presentación de casi 30 páginas, pero por supuesto después el que quiera profundizar en el tema estoy a vuestra disposición. Lo primero que me gustaría ver es este diagrama en el que se ve en la fila de arriba, aquí arriba, la cantidad de sistemas de fabricación aditiva que hay en todo el mundo. Este es un estudio del año 2014, por lo tanto está un poco obsoleto, 2 años de obsolescencia, pero es muy completo y por eso os lo quería mostrar. Estamos hablando que en el 2013 había unos 11.000 sistemas en todo el mundo, tanto de metal como de plástico, de los cuales en torno al 3% solamente eran de metal. El mercado de máquina herramienta convencional, que es el que todos conoceréis, como veis aquí, habla de 66.000 billones de euros. Y el mercado, en cambio, de la fabricación aditiva, tanto metálica como de plásticos, estaba en torno a 2,2 millones en el 2013. Pero como veis, lo que hay que tener muy en cuenta es la gran cantidad de potencial de crecimiento que vemos aquí. Estamos hablando de duplicar, triplicar los volúmenes de venta, tanto de sistemas como de materiales como de servicios, en los próximos 3 a 4 años. El metal tiene una pendiente un poquito más pronunciada dependiendo de algunos aspectos como puede ser el mercado aeronáutico, el cual puede ser una verdadera revolución. Bueno, lo primero que nos ha de hacer pensar esto es un cambio en el paradigma del ingeniero. Hasta ahora diseñamos para fabricar el producto, teniendo en cuenta qué tecnología, qué máquina y qué costes y qué plazos tenemos encima de la mesa. Pero hoy en día, gracias a estas tecnologías de fabricación aditiva, especialmente la de metal, lo que podemos fabricar ya no hay que pensarlo para las máquinas ni para el proceso, sino que hay que pensar para su función. Esto nos permite una gran cantidad de ahorros de peso, mejoras funcionales y en algunos casos, por supuesto, también ahorros de costes. El proceso de la fabricación aditiva en metal, bueno, no tiene nada que ver con el sinterizado que muchos conoceréis, que era la tecnología anterior a esta tecnología de fabricación aditiva, en la que se unían los metales por temperatura, presión y algún aditivo. Pero lo que tenemos ahora encima de la mesa es lo más parecido a una microsoldadura, es decir, son una capa de bolitas, esferas metálicas que son distribuidas en la superficie de fabricación y un rayo láser o en alguna tecnología un rayo de electrones va a hacer fundir esas bolitas de manera que queden, como podéis ver aquí, exactamente homogéneas como podrían ser en la fabricación de la fundición. Muy bien, vamos a ver cuáles son las tecnologías, las principales tecnologías que hay. Hay alguna más, pero las 3 principales, y pongo una cuarta que está todavía en observación por los investigadores porque es muy nueva,
Son SLM, Selective Laser Melting, LMD, Laser Melting Deposition, y EBM o Electron Beam Melting. Estas tres son las más comunes, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes y sus aplicaciones correspondientes. Y esta cuarta, Digital Metal, es una nueva tecnología que ha sacado un fabricante sueco, Johannes, y es una mezcla entre el sinterizado tradicional y la fabricación aditiva metálica actual. Es algo diferente. Todavía no tenemos muchas referencias, pero me gustaría que os empezara a sonar el término. Respecto al SLM o Selective Laser Melting, que es la más común y yo creo que, bueno, para nosotros es la más interesante tecnología hoy en día, aquí podéis ver en este gráfico cuál es el sistema por el que se fabrican las piezas, ¿no? Hay un roller, un distribuidor de polvo metálico que pasa del depósito de materia prima a la zona de fabricación, depositando una capa de polvo de manera bruta. Y después el rayo láser va fundiendo en el punto exacto y adecuado a cada pieza el material metálico correspondiente. Otra tecnología muy interesante, pero más particular que la anterior, tiene menos aplicaciones que la anterior, es el EBM. Aquí lo que realmente hacemos es cambiar que la fundición del material, en vez de ser por transferencia de energía de un rayo láser, viene por un chorro de electrones. Vemos aquí los depósitos de materia prima, un roller los esparce capa a capa también, y es el chorro de electrones el que hace que estos materiales esféricos metálicos sean fundidos, ¿no? El fabricante es Arcam y estas son las máquinas, unas de ellas. Aquí había otro vídeo que tampoco vamos a poder ver. Y la tercera tecnología, que esta quizás es más conocida ahora en los medios, gracias a Ibarmia, que ha desarrollado ahora una nueva máquina que además permite una tecnología híbrida entre mecanizado y LMD, con lo cual tenemos más aplicaciones que solamente en la fabricación aditiva, porque añadimos la parte de mecanizado. Hay muchas partes fabricadas en tecnología de fabricación aditiva que después, posteriormente, requieren un mecanizado. Si todo esto lo tenemos en la misma máquina, pues aceleramos muchos los procesos, los tiempos, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es que no hay un depósito de materia prima en la parte de fabricación, sino que viene del mismo aplicador o extrusor donde viene el rayo láser, y por dos laterales, de manera spray, aparece el polvo metálico. Se va depositando capa a capa, como la fabricación de plástico FDM, y el resultado, bueno, podéis ver aquí, pues pueden ser formas normalmente geometrías esféricas o cilíndricas o cosas así. Tiene complejidad ya con otras geometrías, ¿eh? Es una de sus peculiaridades que ya veremos más adelante. El vídeo no funciona. Y esta es la cuarta, que, como os he dicho, todavía está un poco en estudio. Hemos visto muy pocas aplicaciones, y aquí lo que hace esta tecnología desarrollada por esta empresa sueca, que es Johannes, es depositar capas de material metálico, como en todas las anteriores tecnologías de fabricación aditiva, pero lo que hace es, en vez de fundirlas por energía, tanto el láser como otra cualquiera, lo que hace es añadirle un aditivo químico que permite una unión de estas partículas metálicas. Requiere de un posterior templado y de unos tratamientos posteriores, pero bueno, tiene unos resultados no tan buenos, pero bueno, es digamos una nueva visión de la fabricación aditiva metálica. Vale, una pequeña comparativa en la que todos los que seáis técnicos seguro que estáis interesados es, bueno, ¿y qué acabado tiene, ¿no? ¿Y qué altura de capa? ¿Y qué velocidad? Bueno, aquí podéis ver en esta comparativa pues las tres principales tecnologías de fabricación aditiva, cuáles son tanto su ratio de aportación, es decir, su velocidad de fabricación, la altura de capa, quiere decir qué acabado nos va a dar a priori, la calidad superficial o rugosidad, y la tolerancia dimensional. Estamos hablando de que en SLM tenemos, salvo en velocidad, normalmente los mejores factores, que LMD es la más rápida de las tecnologías, pero como veis tiene un acabado muchísimo peor, y además, como veréis más tarde, también tiene unos limitantes geométricos interesantes. Y luego está Electron Beam, que tiene, digamos, un compendio entre las dos, ¿eh? Tiene una velocidad mucho mayor que el SLM, inferior al LMD, no tiene limitantes geométricos, pero tiene una rugosidad y unas tolerancias peores que el SLM. Aquí es importante
saber que, bueno, estamos hablando de que las máquinas para este tipo de fabricación tienen un coste muy alto. Hablamos de entre 400 y 600 mil kiloeuros o miles de euros, las más baratas, ¿no? Bueno, entrando también en la comparativa de estas tres tecnologías, lo que podemos ver es los pros y los contras que cada una de ellas tienen, ¿no? Entonces, como os he dicho, nosotros creemos que SLM es la que está más evolucionada, madura y que tiene más aplicaciones industriales hoy en día, porque tiene muchos materiales ya desarrollados, más de 20. La temperatura de trabajo es a 200 grados, que aunque parezca mucho en algunos casos, es baja comparando con otras. Esto permite que no haya tantos tiempos de enfriamiento posteriores. La eliminación del polvo sobrante no es tan compleja como en otras tecnologías y permite la inspección visual mediante una cámara de todo el proceso. Es decir, es posible garantizar que todas las capas se han fabricado correctamente y sin defectos, o si los hubiera, la cámara los detecta. Es decir, hay visión artificial que permite garantizar la calidad de fabricación. En el tema del MD, las ventajas son su velocidad y su coste. Son la tecnología más económica a nivel de sistemas y es la más rápida con diferencia. El Electron Beam, en cambio, es el que permite mucha más productividad si queremos hacer ya lotes de piezas. Tiene además una ventaja que también puede ser a la vez una pega, ¿no? Trabaja a 700 grados, en cámara de a 700 grados y en atmósfera inerte. Esto permite que las piezas no tengan estrés térmico cuando terminan su fabricación. Y además permite que las piezas al ser fabricadas tengan menos soporte. ¿Qué es esto del soporte? El soporte es igual que en el plástico. En ciertas geometrías, cuando el material no puede soportarse por su propio peso, requiere que haya un material de soporte, que en este caso es también metálico, y que su eliminación posterior ha de ser mecánica, con lo cual es un trabajo, un postproceso bastante complejo según el caso. En las pegas, bueno, SLM también requiere atmósfera inerte, el proceso es mucho más lento que en las otras tecnologías, y precisa cortar la pieza de la placa cada vez que se fabrica. Es decir, la placa sobre la que se fabrica queda soldada a la pieza y requiere un corte normalmente por hilo. También se puede hacer por sierra. Necesario también un proceso térmico para alivio de tensiones. Es decir, no es un templado, es un alivio de tensiones y bueno, un postproceso añadido. Con el LMD, tecnología Ibarmia, para el común de los mortales, pues es un tema de precisión. La precisión es muy baja, el acabado también, y hay muchos limitantes geométricos. Es decir, no puedes hacer cualquier geometría que tú te puedas imaginar como es en el resto de tecnologías. Y además también necesita un templado posterior. En el Electron Beam las desventajas principales son, bueno, pues que la cámara de trabajo, además de trabajar a 700 grados, tiene que estar en vacío y en atmósfera inerte. Hay menos materiales desarrollados, aunque siempre es factible desarrollar uno nuevo si el cliente así lo requiere, lo cual requiere de una inversión bastante interesante. Es decir, los fabricantes de materia prima no están cerrados a desarrollar nuevos materiales, lo que están cerrados es a asumir ellos los costes. Entonces, cualquier empresa que quiera hacer un desarrollo de un nuevo material metálico es capaz de hacerlo. Pero bueno, en Irún tenemos precisamente una planta de Eurosteel, que es uno de los mayores fabricantes de materia prima en polvo de Europa, y ellos os podrían desarrollar un material nuevo para cualquier aplicación. Pero ya os digo que el coste suele ser el problema, aparte del plazo de desarrollo, ¿no? Y bueno, luego también en el Electron Beam tenemos una compleja eliminación del polvo sobrante, es decir, todo el polvo que no se ha quemado fundido en la fabricación, hay que posteriormente retirarlo y tratarlo. Hay algunos temas de contaminación, riesgos de incendios, y bueno, es más complejo, ¿eh? No te quiero decir que sea malo ni bueno, sino que es más complejo. Respecto a las materias primas, bueno, especialmente esto está pensado en SLM, que es la tecnología que tiene más materias primas desarrolladas, y bueno, desde oro y plata para temas de joyería y demás, hasta temas de aleaciones de níquel, cobalto, cobre cobalto para temas de dental, aceros inoxidables, titanios, también hay aluminios, también hay inconeles, es decir, hay un abanico de en torno a 20 materiales que están a disposición ya de cualquier fabricante de esta tecnología. El problema, aquí veis una pequeña tabla con los precios, ¿no? Si vamos a esta columna que es la del titanio, estamos hablando que entre 450 y 550 euros es el coste kilo de esta materia prima.
Entonces, bueno, comparado con el titanio en barra, pues es realmente una diferencia muy grande. Igualmente en aluminios y en aceros, pues estamos hablando de en torno a 100 euros, 120 euros kilo, lo que significa pues mucho más caro que los 7 o 5 euros kilo que estamos acostumbrados, ¿no? Muy bien, temas de diseño. Aquí no quiero entrar mucho en el tema, pues porque no sé hasta qué punto puede ser interesante así para una primera toma de contacto, pero sí que es interesante tener en cuenta que como toda fabricación aditiva, esto crece en el eje Z, es decir, la pieza se va fabricando capa a capa desde abajo hacia arriba. Entonces puede haber y suele haber normalmente ligeras anisotropías en este sentido, que hay que tener en cuenta cara a la utilización posterior y aplicación de este producto que se ha fabricado. Es decir, tienes que tener en cuenta que en el eje Z vas a tener diferentes tensiones, conductividades, térmicas y eléctricas, es decir, pueden afectar a la aplicabilidad de la pieza. Y luego también hay que tener cuidado con los postprocesos que ya os he mencionado anteriormente, pero que algunos pueden ser complejos, como es la eliminación de la estructura soporte. Aquí en esta foto, no sé si se ve bien, está marcado en verde cuál sería el material soporte de estas piezas que habría que eliminar. Eliminar quiere decir cortar, no hay otra tecnología. Así como en plásticos pues son solubles o son muy fácilmente eliminables, en el tema de metal se complica bastante según donde esté este soporte. Después, pues, en el tema de las propiedades técnicas de estos materiales, pues hablamos ya de densidades muy superiores al 99%, detalles de 4 centésimas, tolerancias de hasta de 5 centésimas, espesores de capa muy pequeños. Bueno, son ya temas muy cercanos al mecanizado y a la fundición y están todavía por debajo de la forja, aunque se está trabajando en ello. Y luego hay miles y miles de cosas a tener en cuenta por parte del ingeniero de diseño respecto a ángulos, materiales, tiempos, soportes. Entonces, bueno, simplemente que os sirva como ejemplo que cuando vas a fabricar una pieza de estas, aunque a priori tienes libertad total de geometrías, luego hay que tener en cuenta los postprocesos que vas a tener que desarrollar. Es decir, si tú tienes una pieza mal desarrollada para fabricación aditiva, vas a tener un sobrecoste de tiempo y de plazo muy grande después para la eliminación de los soportes o algunos otros procesos, ¿no? Este es un caso muy interesante de Airbus, es una bisagra tradicional de aeronáutica que suelen ser mecanizadas y aquí veis cómo después de un análisis FEM tradicional se ha puesto el material ahí solamente donde haga falta, con lo cual se ha reducido el precio, se han aumentado y mejorado las resistencias estructurales y dimensionales, pero como veis al principio esta pieza sale de la máquina así y ha habido que quitarle todos estos soportes para terminar en esta otra pieza. Los fabricantes de sistemas. Aquí no he puesto Stratasys todavía, pero Stratasys también va a estar en una de estas tecnologías, ¿eh? En SLM, que como os he mencionado, la tecnología más madura de todas, hay mucha competencia. Tenemos fabricantes de todo tipo, ¿eh? Ya tenemos hasta uno chino, que se llama Farson Technologies. La mayoría son alemanes. Luego en Electron Beam tenemos solamente a uno, que es sueco también, Sarkam. En LMD hay varios, está Optomec, está DMG Mori, que lo conoceréis de centros de mecanizado, y está Ibarmia, también que lo conoceréis de máquina herramienta. Y aquí el rango de precio de sistemas está entre 450.000 y 800.000 euros, pero hablamos de la gama baja media, es decir, hay máquinas según tamaños y tecnologías aún más caras, llegando a 1,5 millones, casi 2 millones de euros según el caso, ¿no? Y además de esto, pues no vale solo con tener la máquina y tener el ingeniero que sepa hacer las piezas. Tenemos que tener todo esto o más. Es decir, necesitas una máquina tridimensional, un centro de lavado, un horno para alivio de tensiones, otro para el templado, microscopios. Es decir, hay mucho equipamiento adicional que es necesario tener o subcontratar cerca, porque si no vas a perder mucho tiempo y dinero, para poder fabricar de manera adecuada materiales, productos, utillajes profesionales e industriales. No hablamos ya nada de temas amateurs, estamos hablando solo de temas profesionales. ¿Costes del producto? Bueno, aquí tenemos un estudio que hizo Roland Berger, una consultora alemana muy potente, en el año 2013, y aquí hizo un primer reparto de cuáles aproximadamente, claro, depende de cada caso particular, pero como media podríamos hablar de que el 26% del coste son los materiales y el resto son gastos indirectos, tanto de máquina como de empleado como de postprocesos.
Todo esto es muy flexible, pero nos da una idea, ¿no?, de por dónde se mueve el coste de la pieza. Podríamos hablar un coste medio básico para el acero de 3,14 euros por centímetro cúbico. Entonces, ahí está uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Cuanto más grande es la pieza, más cara va a ser la pieza, sea cual sea la geometría. Y una reflexión interesante es, vale, es caro, ¿no? Pero ¿cuándo es competitivo? ¿Cuándo es realmente interesante hacerlo así? Porque hay mucha gente que ya empieza a hacerlo así y no es porque quieran gastar más dinero. Pues cuando eliminamos muchos utillajes de fabricación, cuando valoramos el tiempo integral del proyecto, es decir, acortamos plazos, o cuando contemplamos unos limitantes geométricos que son inaccesibles para el resto de tecnologías convencionales. Es decir, hay una pieza que puede ser un intercambiador de calor o cualquier geometría que no es fabricable más que con fabricación aditiva. Son los tres casos principales que normalmente se combinan entre sí. Ya me he cargado esto. Y al final lo que hay que hacer es analizar cada caso previamente, cuáles son las soluciones que tenemos y cuáles son las soluciones que podemos dar con fabricación aditiva. Bueno, las buenas noticias son que Roland Berger también nos dice que va a haber una evolución descendiente de estos precios. Como es lógico, en toda tecnología nueva, ahora son pocos fabricantes, son pocos usuarios, son usuarios muchos, digamos, noveles, que no tienen tanta experiencia como se puede tener cuando llevas muchos años fabricando las piezas con la tecnología. Y entonces estamos hablando que en los próximos 3 años el coste puede ser aproximadamente de la mitad, ¿eh? Va a haber un aumento en la competencia de los fabricantes de polvo metálico, eso va a hacer una drástica reducción de los precios de materias primas. Va a haber también un aumento en la competencia de los proveedores de servicios, que lo que va a hacer es presionar a los fabricantes de sistemas a que reduzcan sus precios, y va a haber un efecto volumen que también va a hacer en todos sus sentidos una reducción de precios, ¿no? Pues cada vez va a ser más accesible esta tecnología. Y ya entramos en aplicaciones, cosas prácticas que se pueden dar con esta tecnología. Bueno, el mercado principal al que va enfocada, esto es quizás una opinión un poco personal, pero por lo que hemos visto en 2 años que llevamos con estos temas en la mesa, el aeroespacial va a ser el que más recursos va a utilizar en fabricación aditiva metálica. ¿Por qué? Porque las ventajas más importantes que tiene son las que el mercado aeronáutico más aprecia. Reducción de pesos. En un avión, que un kilo vuele o no vuele, cuesta $10.000 al año. Entonces, imagínate tú si ahorras 2 kilos con una pieza. Son $20.000 al año de ahorro para el fabricante de aviones, ¿no? Además de eso, permite también un análisis mucho más detallado de esfuerzos estructurales, de FEMS, etc., ¿no? Aquí tenéis una foto de una antena para un satélite que desarrolló la empresa Altair, y esto pesaba como 3 veces más de manera convencional, soldando tubos y mecanizando piezas. Ahora es una única pieza fabricada, que no sé qué coste habrá tenido, seguramente será muy alto, pero que ahorra tanto coste al señor que lanza el satélite que le compensa 100 veces hacerlo así. Turbinas, todo tipo de tuberías. Imaginaros esta parte de aquí, si tuvieseis que soldarla, pues os deseo mucha suerte, pero lo veo difícil, ¿no? En el sector aeroespacial ya hay cosas que están empezando a volar. Es decir, el primer hito que hay que superar con estas tecnologías en el sector aeronáutico es ser certificado por los fabricantes. Airbus, Boeing, Embraer, todos los fabricantes aeronáuticos tienen su propia certificación, tanto de materiales como de tecnologías como de proveedores. En este caso es una tecnología, un material y un proveedor nuevos para un fabricante de aviones. Quiere decir que hay un proceso muy largo y tedioso de pruebas, ensayos, certificaciones, hasta que esto consiga ser, digamos, volable, ¿no? Pero bueno, ya hay algunos pasos que se han dado. Por ejemplo, esta pieza ya está en vuelo. Es una protección para un sensor de un motor de General Electric. Y esta otra pieza también está ya casi en vuelo, porque permite que un conjunto que eran 19 piezas soldadas sean ahora una única pieza. Entonces, hay empresas como Airbus, hay empresas como Boeing, hay empresas como General Electric, hay empresas como Aciturri, que están apostando muy fuerte por esta tecnología, porque ven lo mismo que estamos diciendo hoy, que va a haber una explosión tecnológica en el sector aeronáutico que va a permitir un crecimiento muy grande en este sector.
Sector dental es el sector que yo creo tiene más historia con esta tecnología. ¿Por qué? Pues porque, como veis aquí, el diente es muy pequeño, entonces puedes fabricar muchos dientes en una sola placa. Entonces sí que aquí se pueden conseguir precios competitivos y escalables por temas cantidades, ¿no? Por supuesto, el tema personalización de todo el tema dental, eso mejora todas las recuperaciones, el tratamiento es mucho más personalizado. Y aquí el coste sí que a veces es diferente al anterior, pero bueno, sigue siendo una cosa interesante para el dentista. Tema médico, por supuesto aquí en el tema médico los costes ya son relativos. ¿Cuánto vale una vida humana, no? Entonces el coste no es tan problemático como es en otros sectores. Las ventajas son inmensas. Además de personalizar, consigues crear una superficie con una rugosidad adecuada para que el crecimiento óseo sea más rápido y por tanto la recuperación también. Se están haciendo también investigaciones de aplicar proteínas de crecimiento óseo dentro de estas estructuras metálicas o plásticas algunas, lo que va a permitir que la recuperación sea todavía más rápida. Es decir, el sector médico es otro sector en el que va a haber un gran despliegue de medios de fabricación aditiva, tanto metálica como plástica. Rapid Prototyping es lo más conocido por todo el mundo. En el caso de que necesites una única o dos únicas piezas de cualquier pieza metálica y las necesites ya, esta es la solución. Es caro, pero te soluciona el plazo. En automoción son miles las posibilidades. Tanto en los fabricantes de neumáticos, que hasta ahora tenían problemas para desarrollar, por ejemplo, las ruedas de invierno, que tienen un dibujo muy difícil de mecanizar, hoy en día en fabricación aditiva se están utilizando. Michelin acaba de invertir 25 millones de euros en una planta solamente para este tipo de tecnología. Todo lo que os he comentado antes de tuberías que no tienen por qué ser soldadas, sino salen de una única pieza, geometrías complicadas, piezas para la Fórmula 1 o Motorsport, todo lo que tiene unos requisitos técnicos elevados tiene cabida dentro de la fabricación aditiva metálica. Moldes de inyección y prerefrigerados. Aquí es muy interesante porque hasta ahora el molde de inyección refrigerado iba por un canal de agua que debía de ser fabricado de manera mecanizada, con lo cual tenía una geometría muy limitada. Hoy en día la fabricación aditiva metálica permite que el inserto donde tengas el punto crítico del molde sea refrigerado, como podéis ver aquí en la reproducción de silicona. Estos canales azules son los canales reales que van dentro de esta pieza. Permite que la refrigeración sea máxima y allí donde el punto crítico esté en cada molde. Esto reduce brutalmente los plazos de los tiempos de ciclo de los moldes de inyección de plástico y permite un ahorro interesante de costes. Hemos tenido casos en los que la situación del moldista era: tengo que hacer un molde nuevo porque no llego con el que tengo, y fabricando un inserto metálico hemos conseguido evitar fabricar otro molde por la reducción del tiempo ciclo. Es una aplicación muy interesante, muy en boga y que no requiere tantos recursos como en otras aplicaciones, porque normalmente se aplica solamente al punto crítico, es decir, utilizamos el inserto en la zona crítica, no es todo el molde fabricado así. Individualización, personalización, joyería. Bueno, se puede fabricar tu propia bici, te puedes fabricar un anillo. Es un sector diferente, con máquinas de tamaño mucho más pequeño, pero bueno, es también fabricación aditiva metálica. Y una cosa muy interesante es cómo vamos a tener nuestras fábricas del futuro, que van a ser más bien granjas, ¿no? Va a haber muchas máquinas y muy pocos empleados haciendo piezas. ¿Por qué? Pues porque las máquinas, aunque van a ser cada vez más rápidas, requieren de unos tiempos de fabricación bastante largos. Es decir, entre 5 y 25 horas puede tardar en hacerse una pieza, ¿no? Depende de la geometría y del volumen. Pero no hace falta que nadie esté encima de la máquina. Las máquinas funcionan solas, están y pueden estar totalmente, como estamos hablando hoy, del Internet de las cosas, conectadas con la fábrica. Es decir, van a ser parte muy importante del desarrollo del Industry 4.0. Y aquí tenemos un pequeño resumen de cuáles son los principales fabricantes europeos hoy en día de servicios y qué volúmenes están moviendo. Con volúmenes del año 2013, ya vemos que el más grande de todos, que es una empresa del grupo Airbus en Alemania, está facturando 18 millones de euros al año. El resto, como veis, anda en torno a 2, 3, 4, 5 millones. Es un mercado todavía no muy grande, pero como os he dicho, si multiplicamos por 2 cada 3 años esta facturación, dentro de 6-7 años es un producto con una tecnología y con un mercado muy interesante.
Como conclusiones, un resumen de todo lo que os he contado hasta ahora y alguna otra cosa que igual se os ha ocurrido a vosotros. Bueno, las ventajas, pues tienes creatividad ilimitada. Yo lo hubiese puesto entre comillas porque habéis visto que luego hay una serie de limitantes que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la pieza y el proceso de fabricación. Pero básicamente son ilimitados. Los productos son instantáneos, es decir, metes el programa a la máquina y lo que tarde es el tiempo que tardas en tener la pieza. Puedes fabricar herramientas únicas, no hace falta hacer un molde, no hace falta hacer ningún utillaje, es decir, vas directo a lo que tú necesitas. Fabricación de jigs o de fijaciones específicas para cualquier utillaje, para cualquier instalación de manipuladores, un poco lo que se puede hacer también en plástico, se puede hacer en metal, dependiendo del requisito. Recambios industriales. Hay aspectos interesantes. Hay gente que tiene miles de piezas en un almacén porque necesita recambios y hay una opción, una alternativa, que es tener digitalizado todo ese almacén de recambios y cuando tú necesites fabricar un recambio, lo fabricas tú mismo. Es otra opción. Rapid Prototyping, por supuesto, es una de las aplicaciones principales, hacer prototipos rápidos y funcionales de lo que tú tienes diseñado y que, aunque luego vayas a fabricar en serie con otra tecnología, puedes validar, porque es prácticamente el mismo material y las mismas funciones técnicas que va a tener cuando sea fabricado en otra tecnología en serie. También empezamos a tener fabricación masiva, como os he dicho, en algunos sectores como el dental, dependiendo de la tecnología. No hay ningún desperdicio en la materia prima, salvo unos pequeños porcentajes, pero bueno, podemos decir que no hay desperdicio, es decir, nos olvidamos de todas las rebabas y de las chatarras, de ellas y de su gestión, que cada vez es más complicada, porque ya no está el aluminio y el titanio no está tan bonito para vender al chatarrero como antes. Reducimos taladrinas, es decir, eliminamos taladrinas, no hace falta ya contaminar el medio ambiente con taladrinas. Estamos ante un nuevo paradigma del diseño industrial, es decir, ya, como os he dicho al principio, no hay que pensar en cómo voy a fabricar la pieza, sino qué es lo que yo quiero y requiero a esta pieza para fabricarla. Es decir, qué funciones tiene que tener la pieza. Me da igual cómo se va a fabricar posteriormente. Factory 4.0, por supuesto, como os he comentado antes, las fábricas de fabricación aditiva metálica van a estar totalmente interconectadas, las máquinas con los centros de ERP y con los operarios, es decir, van a formar parte del ambiente industrial. Eliminamos utillajes y eliminamos en algunos casos los montajes también. Y como desventajas, pues si encontráis alguno más, lo añadiré en esta presentación, pero normalmente suele ser la velocidad de fabricación, que comparando con las producciones que puede tener la fundición o la forja o la inyección de plásticos, son velocidades de fabricación lentas. El coste de la maquinaria hoy en día es un hándicap muy importante, el coste de la materia prima también, y los requisitos de expertise o de conocimientos técnicos sobre esta tecnología son también muy importantes y a veces es una desventaja, es decir, no puedo comprarme la máquina y mañana empezar a fabricar, necesito comprarme la máquina y aprender a fabricar durante un tiempo X. Y bueno, eso es un problema, ¿no? No tenemos tampoco empleados formados con estas tecnologías. Eso es otro hándicap que quizás aquí en este instituto puedan solucionar a medio plazo, ¿no? Pero sería interesante tener ya personal que sepa manejar máquinas de fabricación aditiva metálica. Hay algo en el Centro Tecnológico IK4 Lortec, que es donde conocen esta tecnología, por lo menos en el País Vasco, donde mejor la conocen. Y bueno, también son necesarios algunos trabajos posteriores, como os he comentado, de eliminación de los soportes, algún templado o algún alivio de tensiones. Entonces, básicamente, si vemos las dos tablas, hay muchas más ventajas que desventajas. Pero todo esto ha de aplicarse a cada caso concreto. Por lo tanto, no se puede hablar así en general de todo con ciencia cierta, pero el que tenga una necesidad, que a partir de hoy me gustaría que no se lo planteara hacer como siempre, sino que se lo planteara probar a ver si lo puedo hacer de otra forma. ¿Se puede hacer en plástico con fabricación aditiva? No. Sí. Vale. Si es que no, ¿lo puedo hacer en fabricación aditiva metálica? Es otra opción. No es una tecnología que viene a fagocitar ni a mecanizado, ni a la fundición, ni a cualquier otra tecnología. Tiene sus aplicaciones, no todas. Entonces, es una tecnología que viene a complementar las ya existentes y, por supuesto, a mejorar el expertise de todas las empresas industriales que tenemos aquí en el entorno. Entonces, yo lo que sí que me gustaría es dejaros ese mensaje, ¿no? Que sepáis que esto ya existe, que en el País Vasco ya hay varias empresas que trabajan así, que hoy en día puede resultar una tecnología, según el caso, cara, pero que
no desviéis la atención, por lo menos estudiar el tema, y que es una tecnología que va a desarrollarse de manera muy rápida y que va a venir. Es decir, dentro de 2-3 años probablemente casi todos hayáis tenido alguna experiencia con esta tecnología en algún momento. No sé en qué entorno os movéis cada uno, pero es muy probable que dentro de 2-3 años todo el mundo ya haya tenido un caso de fabricación aditiva metálica. Y nada más, con esto solo quería agradeceros la atención y mostraros mi interés de atender todas las dudas que tengáis sobre plásticos o metales, fabricación aditiva, porque somos una empresa de servicios. Nosotros no vendemos máquinas, no vendemos materiales, nosotros vendemos servicio, desde la parte de ingeniería hasta la parte de fabricación. Y nada, para lo que queráis. Gracias.